¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Puntos de Vista, en vivo y en directo 16:39. Estamos comenzando nuestro programa para analizar el impacto vial que ha tenido el cordón sanitario, bueno, el de la zona de Penco, Concepción esta mañana, también entre San Pedro y Coronel, pero está también el cordón sanitario de Talcahuano, que ya viene desde hace algunos días, desde la semana pasada, y todos han tenido un factor común, una extensa congestión vehicular, tacos kilométricos en horario punta durante la mañana, primera hora, y también durante la tarde, en el regreso a casa. Estamos viendo algunas imágenes, por ejemplo, de la zona del Mall del Trébol, ayer a eso de las 19 horas, con un taco gigantesco cerca de un puesto de control del cordón sanitario en el puerto, a la altura del aeropuerto Carriel Sur. Y esta mañana también en el sector autopista de Talcahuano, en uno de los controles se produjo también un taco en horario punta de la mañana. Y esas imágenes que vemos son de hoy también en el camino a Penco, en la ruta 150 también, donde se vio una larga fila de vehículos, camiones, también buses de la locomoción colectiva. Vamos a saludar a quien ya está en contacto con nosotros. Sí, vamos a estar con eso en cualquier minuto. Estamos preparando la comunicación con nuestros panelistas del día de hoy para evaluar, analizar el impacto vial que ha tenido esta medida de cordón sanitario y qué es lo que se puede hacer para prevenirlo. ¿Era el efecto esperado, lógico, o esto se podía coordinar mejor, elevar el número de personal que está ahí en los puestos de control, en los checkpoints? Bueno, lo vamos a conversar en los próximos minutos. Vamos a saludar ya, señor director, a quienes están con nosotros. Saludamos a Juan Antonio Carrasco, ingeniero civil, experto en tránsito, docente de la Universidad de Concepción. Juan Antonio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ya vemos en pantalla también, se viene recién incorporando el Seremi de Transportes del Biobío, don Jaime Aravena. Seremi, gracias por venir vía remota a Puntos de Vista. No, gracias a ustedes por el contacto. Y disculpen el atraso, me costó un poquito, estaba con varias actividades. Hoy día es el día de los atrasos, Seremi, dicen muchos, pero bueno, mire. Los voy a invitar a escuchar la sensación, el parecer de algunas personas que estuvieron en los tacos del cordón sanitario para ya entrar en conversación. Escuchemos. ¿Hasta dónde llega el taco más o menos? Chuta, yo pego la pasarela. Ya, o sea, varios kilómetros más. Chuta, yo vengo una hora aquí. Una hora. ¿Y usted que ha andado lento, rápido la circulación? Lento, muy demasiado lento. No sé qué pasa. Algo está pasando. De Tomé. El taco está en el enlace Penco atrás. Son varios kilómetros. Alrededor de 3 kilómetros atrás ya hay un taco. ¿Cuánto llega en el taco ya? Llevo alrededor de 1 hora y media acá en el taco. De guardia y de noche. ¿Pero le parece una buena medida o una mala medida? No, está buena, pero hace daño por otro lado. Mira, llevo de las 8:30 que salí de San Pedro, así que más o menos alrededor de 3 horas. Espantoso. Yo viajo todos los días al trabajo, así que no me demoro más de 40 minutos. ¿Qué te parece la medida? No, está bien, pero yo creo que ahí es innecesario tanto. Seremi, la gente al parecer entiende el objetivo que tiene este cordón sanitario, en el fondo, que es obviamente para disminuir los contagios, para paliar el crecimiento de la pandemia, pero tiene este costo. Estos largos tacos, la congestión vehicular, sobre todo en horario punta. Yo le pregunto, ¿son efectos esperables o se puede ir trabajando en mejorar la coordinación? A ver, lo que es esperable siempre es que exista una fila cuando hay un control de cualquier naturaleza. Existiendo un control, necesariamente hay una fila para ingresar. Cuando uno va al cine, cuando va al estadio, hay un control, ¿cierto? Se genera una fila. Lo que uno espera es que esa fila sea de un tiempo razonable y que no tenga que pasar gran parte del día esperando pasar un control, porque eso significa finalmente que algo se está haciendo mal. Entonces, lo que nosotros esperamos es que efectivamente, al existir el control, sabemos que hay un costo de espera,
pero que esa espera se traduzca en algo razonable. Y para eso necesitamos la ayuda de todos. Primero, nosotros hemos dicho que en cada punto de control estamos haciendo una selección de vías de tal manera de que el transporte público vaya por la pista derecha, el transporte de carga por la pista central y en los vehículos particulares bolivianos por la pista izquierda. En todos aquellos lugares donde tenemos la posibilidad de tener 3 pistas. Y en aquellos lugares donde tenemos solo 2 pistas, transporte de carga y pasajeros pista derecha y vehículos pista izquierda. Pero eso es lo primero que no se cumple. Los automóviles empiezan a cruzarse y por lo tanto ocupar la pista que está para el transporte público o está para el transporte de carga, lo que hace que se retarde efectivamente el control. Y además, hoy día tenemos un elemento que antes no teníamos, que era el control del transporte público. Y eso también hace que los tiempos de espera sean mayores al controlar el transporte público. Entonces, para los automovilistas, el ideal es que se queden en la pista izquierda. Ahora, ¿estamos haciendo algunas correcciones? Sí. Avisando con más tiempo para segregar con mayor distancia, de tal manera que la gente se vaya canalizando por su vía correspondiente, pero obviamente que las esperas son muy largas. Ahora, otra cosa que es importante, los empleadores tienen que ayudarnos también en esto, porque finalmente, mire, hoy día alguien que sale porque le exigen llegar a las 9 de la mañana, está llegando a las 11 o a las 12. Entonces, ¿qué sentido tiene exigirle que llegue a las 9 si con el cordón va a llegar a las 11? ¿No es mejor distribuir el horario y hacerlo llegar a las 11 de la mañana y con eso descongestionamos parte de la mañana para aquellas personas que realmente requieren entrar a un horario y los que no puedan extenderlo para más tarde? Ahí también necesitamos ayuda de los empleadores. Y le hemos pedido a la Seremia del Trabajo que haga gestiones con las empresas de tal manera de poder distribuir los horarios de entrada y poder con eso bajar también la congestión en los puntos de control. Sí. Juan Antonio, ¿estos efectos tienen que ver con la contingencia, con la pandemia, o están revelando el trasfondo de la vulnerabilidad de nuestras vías, de nuestras carreteras? Un tema que hemos conversado en varios programas. No, son ambas cosas. Los efectos que uno aprecia, por ejemplo, Camino Coronel, tienen que ver con la necesidad que tenemos como ciudad de segregar el transporte de carga del transporte urbano. Y hay en fondo planes de mediano a largo plazo acerca que precisamente lo que van a hacer es buscar segregar ese transporte de carga del transporte público y el transporte particular. Ahora, el problema es que estamos en el ahora y no tenemos mucho que hacer al respecto, y por lo tanto entonces tenemos que entender que estamos en una situación de emergencia también. Pero sí, de acuerdo, efectivamente esto refleja varias cosas que tenemos que superar como ciudad en el mediano y largo plazo. La gran dificultad que tenemos de que todavía el transporte de carga está conviviendo fuertemente con el transporte urbano de pasajeros, la gran dificultad que tenemos en donde debemos tener a un mejor sistema de transporte público, donde efectivamente muchas personas no tengan que depender del automóvil particular para moverse. Pero esos son desafíos que tenemos de mediano y largo plazo como ciudad y que por supuesto que se ven reflejados en una contingencia como esta. Ahora, en las condiciones actuales, Juan Antonio, ¿esto se puede coordinar de mejor manera, piensas tú? Yo creo que hay que entender que cualquiera de estas medidas, yo pienso incluso lo que hizo Ñuble por restricción vehicular o el cierre del centro de la ciudad, etcétera, tiene consecuencias. Y entonces aquí lo fundamental es poder entender que tenemos que acomodarnos a esas consecuencias y tomar, bueno, ¿cuál es el bien mayor? El bien mayor tiene que ver con reducir la movilidad. Según los estudios que nosotros tenemos, por ejemplo, con datos de telefonía celular, estas medidas restrictivas pueden generar una reducción entre un 20 y un 25% de la movilidad en las ciudades, dependiendo de las circunstancias donde estén. Pero son medidas que, sumadas a muchas otras, son relevantes en el contexto actual. Y esa es una cosa que es un bien mayor relevante a poner. Después, por supuesto que va a afectar a más personas, a algunos más que a otros. Yo creo que va en la línea correcta, que afecte más a los automóviles particulares. Es cierto que hay muchas personas que dependen del automóvil particular para poder realizar sus labores diarias, pero tenemos que privilegiar el transporte de carga porque hay una necesidad básica de poder tener un mínimo de cosas en nuestra ciudad, y al transporte público. Bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que
hay un costo que pagar, por supuesto que se deben optimizar las medidas, se deben comunicar aún más, y ese es un proceso que es lento, que es complejo, se debe comunicar a todos quienes tomen las decisiones, y es parte del proceso. Sí, y esto se puede ir mejorando día a día, me imagino, Seremi, porque el plan que ustedes tienen con el transporte público ha sido agradecido en cierta manera, porque la semana pasada en el cordón de Talcahuano veíamos que la gente tenía que tomar 2 locomoción, 2 micros, lo cual demoraba mucho el proceso. Ahora incluso se ha visto que los efectivos militares le dan la preferencia a los buses de la locomoción colectiva, los dejan a un lado cuando hay espacio, obviamente, y se les permite un paso más expedito. ¿Cómo se llegó a esa conclusión, siendo que primero teníamos esto de un transbordo? A ver, cada experiencia es un aprendizaje, y obviamente en esta pandemia estamos aprendiendo todos. Cuando tuvimos el primer cordón tuvimos más dificultades que las que tenemos hoy. Después tuvimos cordones en Hualpén, tuvimos cordones en Coronel Islota, y eso nos ha significado de que tengamos más aprendizaje respecto de lo que va sucediendo. Pero también hay que pensar que hay consecuencias distintas. La movilidad entre Concepción y Talcahuano es mucho mayor que cualquiera de los otros cordones anteriores. Y eso indudablemente que significó mayor movimiento natural de personas. Y además, los cordones significaron que en el caso de la autopista hacia Talcahuano, las distancias de transbordo también eran demasiado largas. Había 1 kilómetro o incluso 2. Nosotros propusimos efectivamente que ya era el minuto en que pusiéramos el esfuerzo en que el transporte público pudiera cruzar los cordones, y eso significaba, obviamente, fiscalizar al interior del transporte público. Pero para eso se tenían que dar ciertas condiciones. Afortunadamente, en el trabajo que hacemos en el COE, junto con el intendente y el equipo del jefe de zona, logramos cambiar esa medida y corregir, y de tal manera permitir el paso al transporte público. Siempre es posible mejorar. Estamos siempre analizando los puntos en los cuales se genera algún tipo de dificultad para que podamos corregir. Le cuento, hoy día, por ejemplo, corregimos una situación de la ruta interportuaria, que al agregarse el cordón de Penco, generaba para aquellos que iban desde Talcahuano a Penco doble control. Es decir, tenían un control en Talcahuano y después tenían que tener otro control en la entrada de Penco por la ruta interportuaria. Entonces, corregimos esa situación, cambiamos los puntos de acceso, generamos un punto de control en el peaje del aeropuerto, un punto de control en el peaje de Penco, un punto de control en el peaje de Talcahuano, y liberamos la entrada de tal manera que todos los que circulan, ya sea entrando hacia Penco o hacia Talcahuano, tuvieran un solo control. Eso nos va a permitir desahogar efectivamente esos puntos y disminuir la congestión. Entonces, siempre es posible mejorar. Lo mismo que hicimos con la ruta a Patagual, en que efectivamente el cordón estaba puesto en la ruta La Madera, y que impedía que, por ejemplo, las personas que venían de Santa Juana a Concepción, que no debieran estar afectadas por el cordón, se encontraban con un control. Entonces ahora se va a mover, esta noche ya se va a cambiar ese punto, y mañana va a aparecer en la ruta hacia Patagual y va a quedar libre la ruta La Madera. Por lo tanto, siempre estamos monitoreando, siempre estamos analizando, siempre escuchando a las personas que nos manifiestan su opinión para ver cómo podemos corregir esa situación. Ahora, Juan Antonio, claro, estas medidas tienen un trasfondo sanitario, por lo tanto el argumento está y no nos vamos a meter ahí porque no tenemos al Seremi, pero sí podemos evaluar justamente, y es lo que estamos haciendo, las consecuencias, en este caso del tránsito. No da lo mismo dónde instalar un checkpoint, Juan Antonio. Tenemos uno en la ruta 160, debe ser la carretera más colapsada del Gran Concepción, y por el otro lado, la ruta Penco-Concepción. ¿No hubiese sido mejor, si se quería, porque eso se dijo, aislar a Penco, justamente poner el cordón en el ingreso o los ingresos a Penco y no en la ruta 150? Yo lo digo desde acá, que suena fácil, pero te lo pregunto, Juan Antonio. Bueno, la verdad es que me imagino que otras consideraciones logísticas y más prácticas asociadas a dónde se coloca estos controles. Hay que entender que en general es cierto que hay ciertas medidas que yo valoro la mejora, por ejemplo, en términos de Patagual y de los cambios. Yo valoro mucho también el cambio del transporte público, pero creo que ahí se estaba haciendo, efectivamente era un gran problema, fue un gran problema, incluso en los cordones iniciales de San Pedro de la Paz, donde había mucha gente con muy pocos
acceso a su fuente de trabajo. Yo creo que aquí lo que pasa es que hay que considerar que esta es una gran ciudad y por lo tanto entonces, aun cuando la cortemos en 2 o 3 partes, estamos hablando de una ciudad que funcionalmente es una. Por lo tanto, independiente de los lugares donde nosotros generemos controles, se van a generar problemas importantes. Y yo creo que también hay que entender esto al revés, hay que entenderlo como la señal que se le tiene que dar a las personas respecto a salir de sus hogares, de que efectivamente tienen que salir de sus hogares solo si lo requieren. Y en ese sentido también me parece que aquí hay algo que es muy relevante que tiene que ver con que no es solamente la congestión, la cantidad de vehículos que yo tenga, me demore, tiene que ver con las señales que yo genere para mi comportamiento. Yo también ahí quiero rescatar lo que decía el Seremi en el sentido de los horarios. Yo creo que tenemos que empezar a generar muchas más medidas. Necesitamos una batería de medidas para disminuir la movilidad y el cordón sanitario puede ser una de ellas, pero no puede ser la única. Tenemos que generar una medida mucho más integrales. El tema de los horarios es súper relevante. El tema de efectivamente hacer mucho más fuerte los desincentivos para que las personas salgan de sus casas. Si no hacemos esta integralidad de medidas con una sola, no vamos a poder tener la bala de plata para poder resolucionar todos los problemas. Y eso es lo que estamos apreciando, independiente de los puntos específicos donde podamos colocar los controles o generar las medidas específicas. Hagamos un paréntesis, vamos a escuchar a continuación la palabra de diversas autoridades quienes tienen una visión crítica en torno a los cordones sanitarios. Varios de ellos piden una cuarentena. Nosotros evaluamos, hay aproximadamente 3 militares en cada sentido. Nosotros creemos que esto debiera disponerse de un grupo efectivo militar superior para no perjudicar tanto y afectar tanto a las personas que necesitan entre Penco y Concepción. La verdad es que los cordones sanitarios sin una cuarentena no tienen muchos resultados. Vean ustedes los resultados en Coronel, en Lota, después de los cordones sanitarios que estuvieron por varios días, por semanas. Los cordones sanitarios son perfectamente inútiles. No hay un fundamento del Ministerio de Salud, de ninguna autoridad que pueda determinar para qué sirven, cuál es el efecto que tienen sobre esta pandemia. Hago un llamado al gobierno a terminar con los cordones sanitarios porque no sirven, solamente sirven para hacer taco, pero como medida sanitaria no baja la cantidad de contagios. Seremi, ¿le molestan estas críticas? Incluso uno de los alcaldes de acá, Henry Campos, también de la UDI, ha sido crítico en torno a los cordones sanitarios, si sirven o no. ¿Usted cree que ellos deberían tener una actitud más abierta y de apoyo a las estrategias del gobierno? A ver, yo entiendo el rol que cumple cada uno y ellos tienen sus propias dificultades con sus propias comunas. A mí no me corresponde pronunciarme respecto de lo que ellos piensen en sus respectivos ámbitos. Yo valoro todas las posiciones y trato de rescatar lo positivo de cada una de ellas. Ahora, esto lo dijo muy bien Juan Antonio, esto es una medida sanitaria que tiene que ver con la salud de las personas. No es una medida que impongamos nosotros desde el Ministerio de Transporte y por lo tanto serán las autoridades de salud las que demuestren que efectivamente estas medidas están siendo efectivas o no. Lo que sí tengo claro es que hay ciertas situaciones que de repente a mí me llaman la atención. Si nos retrocedemos un poco en el tiempo, muchos de los alcaldes han pedido cuarentena o han pedido cordones para protegerse. Y después que se implementan las medidas, piden medidas para que las personas pasen en los controles o en los cordones. Entonces hay una suerte de incoherencia respecto de lo que se plantea y se pide. Ahora, una cuarentena puede ser, pero la cuarentena impide aún más la movilidad. Y por lo tanto no sé qué va a pasar en esa situación. Lo que sí sé es que nosotros como Ministerio de Transporte, si hay una medida de un cordón, nos corresponde implementarla y lo que tratamos de hacer es implementarla de la mejor manera, facilitando el control, generando los puntos donde haya menos congestión y nada más. No nos corresponde evaluar si la medida desde el punto de vista de salud es correcta o no, porque eso le corresponde a otro ámbito que no es el nuestro. Juan Antonio, pero si se trata de ir en la lógica de disminuir la movilidad, ¿no sería mejor una cuarentena que un cordón para justamente eso, evitar los desplazamientos? No estoy defendiendo la cuarentena, lo estoy preguntando en el marco de la lógica de la movilidad. Bueno, obviamente que esto concierne a quienes saben mejor en términos de
epidemiología. Ahora, desde el punto de vista de la movilidad, los datos que nosotros tenemos en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería muestran que incluso en otras ciudades donde se ha hecho cuarentena, la movilidad no se reduce más allá de un 40%. En el fondo hay un piso bastante bajo, si se quiere, o sea, un nivel bastante bajo al que se llega de disminución de movilidad. En el Gran Concepción se ha disminuido la movilidad en alrededor de un 35% a lo más, por ejemplo, cuando está San Pedro de la Paz en cuarentena. Actualmente, por los datos que disponemos nosotros, estamos hablando de que la movilidad ha disminuido respecto a lo que era la semana base, por ejemplo, de marzo, entre un 20 y un 25%. Lo que muestra que aún cuando tengamos cuarentena, no tenemos una disminución tan radical de la movilidad como la expectativa inicial existía en Chile. Hay muchas razones de las cuales están fuera de mi alcance, pero es importante tomar en consideración eso, que no basta solo con una medida como la cuarentena, no basta solo con una medida restrictiva del estilo de un cordón sanitario. Requerimos me parece a mí, si queremos disminuir fuertemente la movilidad, requerimos de una batería mucho más grande de medidas, por una parte, y por otra parte, que faciliten la accesibilidad de las personas a lo mínimo, que tiene que ver con alimentación, comercio y, por supuesto, en relación con facilitar sus condiciones laborales. Si no, la verdad es que por muchas medidas que pongamos, restricciones vehiculares, cuarentenas, cordones sanitarios, al menos lo que hemos visto en Chile hasta ahora, en todo este proceso de la pandemia, es que no se ha llegado a más de una disminución de un 40% de la movilidad. Sí, Seremi, ¿no será que se están entregando demasiados salvoconductos? ¿Qué opina usted de eso? A ver, yo creo que hay gente que efectivamente está haciendo uso de salvoconductos no teniendo la necesidad de salir por ser una empresa estratégica. Y ahí hay un déficit en el control de esos salvoconductos. Y lo digo con fundamento. Yo me he encontrado con trabajadores que trabajan o viven en Talcahuano y están atendiendo en una tienda de venta de zapatos, que no tiene ninguna relación respecto de ser empresa estratégica. Y sin embargo, tiene salvoconducto. Entonces, ahí hay una situación que hay que revisar. Yo la he planteado en el sentido de que se ha permitido a lo mejor abrir demasiado la alternativa de permisos colectivos. Incluso hemos visto en noticias no regionales, pero a nivel nacional, que se ha comprobado también que incluso empresas han cambiado el giro. Así es. O han ampliado ese giro para permitir sacar permisos colectivos para sus trabajadores, lo que me parece pésimo, porque finalmente lo que estamos haciendo no es tan solo perjudicando a esos trabajadores, poniéndolo a ir en un trabajo que no es estratégico, sino que además haciendo correr riesgo al resto de la población, sumándole más personas al transporte público o a los puntos donde trabajan sin necesidad. Entonces ahí tenemos una dificultad que yo espero que seamos capaces de corregir. Pero finalmente son las personas las que yo apelo a que nosotros nos cuidemos nosotros mismos y cuidemos a los demás. Y eso significa, tal cual como decía Juan Antonio, aquellos que necesitan realmente salir, nosotros entendemos que deben hacerlo. Pero aquellos que no, por favor, quédense en su casa. Si pueden hacer teletrabajo, conversen con sus empleadores, que los empleadores también nos faciliten y les den la posibilidad de hacer teletrabajo de tal manera de disminuir la movilidad y con ello disminuir los riesgos. Sí, por favor, muy cortito. Juan Antonio. Yo quería poner, al menos de los datos que nosotros hemos mirado, una reducción de un 10% de la movilidad reduce un 20% de los contagios. Al menos esos son los datos que hemos mirado a nivel nacional. Por lo tanto, sí es relevante. No es que en el fondo baste con las medidas de autoprotección, de lavarse las manos, de mascarilla, de distancia social. Al menos en la situación en la que estamos, sí se ha mostrado relevante, al menos con los datos que nosotros hemos mirado en varias ciudades del país. Pero vuelvo a remarcar que creo que aquí hay una mirada integral que también tiene que ver con las autoridades competentes y también tiene que ver con los privados. En ese fondo, los horarios pueden generar un gran cambio respecto a cuál es la interacción que tengo con otros y los riesgos con los que corro. Entonces, en el fondo, hay unas medidas que tienen que ver con el espacio, con no dejar moverse a las personas, pero también hay temas temporales, hay temas que son mucho más amplios y que hay que ser mucho más creativos, hay que ampliar mucho más la batería de acciones para disminuir la movilidad y los riesgos.
Sí, por último y brevemente, Juan Antonio, vamos a tener que sacar lecciones de esta emergencia cuando esto ya pase para mejorar nuestras vías de comunicación. Bueno, tenemos que construir ciudades más saludables, y construir ciudades más saludables significa darle un mayor énfasis al transporte público, significa ciudades más resilientes que en el fondo puedan responder de buena manera a situaciones como esta, significa ciudades donde tengamos acceso a gran parte de las cosas que hagamos a pie o en bicicleta, a 15 minutos, ojalá en nuestro hogar, significa que podamos adaptarnos, al menos muchos de nosotros en el trabajo, a poder no tener que ir a los lugares de trabajo necesariamente todo el tiempo. En el fondo hay que repensar en cómo generar ciudades más saludables, y es un desafío de mediano y largo plazo, pero que tenemos que considerarlo desde ahora, sin lugar a dudas. ¿Una consideración final, Seremi? Bueno, yo coincido con Juan Antonio, tenemos que pensar en la ciudad del futuro de una manera distinta. Hay que generar más espacio. Por muchos años se generó mucho espacio para los vehículos, y las ciudades se fueron convirtiendo en hacer autopistas y pistas y para mover automóviles. Hay que cambiar el concepto, tenemos que fortalecer el transporte público, los otros modos no motorizados son relevantes en distancias cortas y por lo tanto tenemos que generar espacio para los peatones, generar ciclovías que estén integradas unas de otras y que vayan a los lugares de interés, de tal manera que las personas también se muevan en distancias cortas caminando o en bicicleta. Debemos también los servicios del Estado, llevarlos más hacia las comunidades y no focalizarlos todos al centro de la ciudad. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad, y una de las oportunidades que tenemos es el plan maestro de transporte, del plan metropolitano de transporte que tenemos ya, que inicia su estudio, que es una oportunidad para que la sociedad en su conjunto pueda opinar en esa instancia, de tal manera de repensar la ciudad que queremos y ahí canalizar las organizaciones sociales, la academia, los ciudadanos comunes y corrientes, todos poner ahí la ciudad que queremos y poder pensar los proyectos a futuro para los próximos 15 o 20 años en esa dirección. De lo contrario, vamos a persistir con las dificultades que tenemos hoy. Yo soy optimista, yo creo que la ciudadanía espera una ciudad mejor, más vivible de mejor manera, y yo espero que esa oportunidad del plan maestro signifique que las organizaciones sociales participen, porque vamos a abrirle a la comunidad para poder escuchar también su opinión. Seremi de Transportes del Biobío, Jaime Aravena, muchas gracias por participar de Puntos de Vista. No, gracias a usted y un saludo también a Juan Antonio. Juan Antonio Carrasco, ingeniero civil industrial, docente de la Universidad de Concepción, experto en tránsito también. Gracias, Juan Antonio, como siempre, por tu gentileza. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muy bien, y le agradecemos a ustedes también que a través de la televisión están con nosotros día a día y en el Facebook Live, comentarios. Carlos Valencia dice, hay que pensar en la gente primero antes de planificar este tipo de medidas, todo hay que hacerlo con anterioridad. Patricia Gallardo dice, hablemos de la situación de los mapuches, ese conflicto. Bueno, Pati, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, así que tienen que seguir pendientes día a día de Puntos de Vista porque los temas de contingencia regional y nacional están aquí en TVU. Hasta mañana.